Buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Elena León, soy directora del Sistema de Protección Social y Educación Especial y es un gusto para mí hoy darles la bienvenida a este espacio que conmemora el Día Internacional de la Mujer, que inicia como la reivindicación de los derechos sobre todo de mujeres obreras, mujeres en situación de vulnerabilidad a quienes la historia todavía les debe muchísimo. Así que para nosotros como fundación, que nuestro eje principal es el trabajo con personas en situación de vulnerabilidad, es de grato honor poder tener este evento con estas personalidades y estas mujeres que desde diferentes áreas aportan. Así que quiero hoy agradecer a todos aquellos que han hecho posible este espacio y este encuentro que tenemos hoy. Quiero agradecer a Plan Internacional, con quien mantenemos un convenio a través del proyecto ELLA, a la Prefectura de Pichincha, quien ha enviado hoy una delegada también para este evento, a Grupo Faro, con quien mantuvimos un trabajo de la mano en todo el tema de salud mental en el 2022, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con quienes hace más de 8 años tenemos ya un convenio de cooperación con pasantes de psicología y hoy tenemos también a una de sus expositoras, a Hayas, que en diferentes momentos en el apoyo con trabajo con personas en situación de movilidad humana y con los jóvenes nos hemos aportado en estos diferentes tiempos. A todos ustedes, colaboradoras y colaboradores de Fundación Tierra Nueva y a todos aquellos que hacen posible el trabajo social en los diferentes proyectos. Así que muchas gracias y les voy a presentar a Lisbeth Toro, quien nos va a acompañar hoy con la moderación del evento. Ella es una psicóloga de parte del Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Lisbeth Toro, soy psicóloga de la Fundación Tierra Nueva, soy parte del Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu y el día de hoy les damos una cordial bienvenida a nuestro conversatorio con la temática Yo desde mi rol no soy cómplice de la vulneración de derechos hacia las mujeres. Este conversatorio conmemora el Día Internacional de la Mujer y queremos recordarles que este es un evento y es una iniciativa de Fundación Tierra Nueva, una organización sin fines de lucro ubicada en el sur de Quito, que desde su accionar social gestiona servicios de protección social, salud y educación especial, prioritariamente para personas que están en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Les voy a presentar a nuestras moderadoras, a nuestras participantes del día de hoy. Jocelyn Gutiérrez es una joven de 17 años que participa activamente en el Círculo de Panas del Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu y actualmente se encuentra cursando su 3er año de bachillerato. También contamos con la presencia de Natalia Quiroz. Ella es candidata al doctorado por la Universidad de Denso, España, es máster en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo por la Flaxo del Ecuador, y sus líneas de investigación incluyen estudios de género, amor romántico, violencia contra la mujer, diseño y aplicación de instrumentos psicológicos, y actualmente se encuentra ejerciendo la docencia en la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica y ha publicado varios artículos sobre el acoso sexual, violencia de género y salud mental. También contamos con la presencia de Ana Orbe. Ella es psicóloga clínica, cuenta con un máster en intervención interdisciplinar en violencia de género y una especialidad en género, violencia y derechos humanos por la Flaxo Ecuador. Trabaja como orientadora de prevención y respuesta a la violencia basada en género en la organización Hayas. Paola Jacome Espinosa es magíster en Ciencias Sociales con mención de Estudios y Procesos de Desarrollo de las Sociedades Regionales de la Universidad de Los Lagos, Chile. Cuenta con un diplomado superior en Ciencias Sociales con mención en Educación y Nuevas Tecnologías por la Flaxo de Argentina y también cuenta con una certificación en Bases de Comunicación y Aprendizaje por la Universidad de Barcelona. También se ha graduado como licenciada de Comunicación para el Desarrollo por la Universidad Politécnica Salesiana y por más de 20 años se ha vinculado con proyectos sociales y educativos en organizaciones de la sociedad civil. Además coopera de manera activa en el sector público y privado y actualmente es directora de educación de Grupo Faro, una organización que lidera la Secretaría General de la Red Latinoamericana de Educación, REDUCA. Y también contamos con la presencia de Alexandra Jaramillo.
Ella es abogada titulada de la Universidad Técnica Particular de Loja. También cuenta con una ingeniería en finanzas por la Universidad Central del Ecuador. Es mediadora acreditada por el Consejo de la Judicatura, especialista en Derecho Procesal y Penal por la Universidad Autónoma de los Andes y magíster en Derecho y Violencia de Género en la Universidad de Valencia. Actualmente es coordinadora del Centro Integral de Protección de Derechos Guarme Pichincha desde marzo del 2020 y ha ocupado varios cargos importantes y significativos para nuestro país, como ser el viceministra de Justicia y Derecho Humano del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Ha sido subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y abogada del Ministerio del Interior, asesora de la Comisión Especializada permanentemente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social en la Asamblea Nacional, y finalmente también se ha desempeñado como coordinadora general jurídica de Secretaría Nacional de la Administración Pública. Sin más, queremos darle paso a nuestra directora ejecutiva de Fundación Tierra Nueva, Marcela Cruz, quien nos dará unas palabras para conmemorar el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a este evento que tenemos hoy día para conmemorar el Día de la Mujer. Y también gracias a cada una de ustedes por acompañarnos en este conversatorio que creo que será de mucho provecho. En el último tiempo escuchamos mucho de todos los temas referidos a la mujer y que muchas veces tenemos que repetir una y otra vez, repetir, porque la repetición nos ayuda también a poder ir tomando conciencia de lo que vivimos, de las realidades que tenemos. Y nosotros como Fundación Tierra Nueva hoy día también nos comprometemos a trabajar por los derechos de las mujeres y tenemos un manifiesto que yo quiero leer hoy día en este compromiso que hacemos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Fundación Tierra Nueva. Campaña: yo no soy cómplice de la vulneración de derechos hacia la mujer. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, día que surge de la lucha de mujeres por la reivindicación de sus derechos. Es por esto que Fundación Tierra Nueva conmemora el 8M, ya que reconocemos la lucha de la mujer por su participación en pro de la igualdad y queremos este día realizar un homenaje para todas aquellas mujeres que han luchado y luchan día a día por alcanzar una realidad en la que todas las personas gocen de los mismos derechos y oportunidades. En este día conmemoramos a aquellas mujeres que desde su lucha han logrado ir reduciendo la brecha de desigualdad en materia de derechos entre hombres y mujeres y han servido de inspiración para que más mujeres levanten su voz para exigir un trato justo, igualitario y no discriminatorio. Fundación Tierra Nueva, desde su campaña Yo no soy cómplice de la vulneración de los derechos de las mujeres, muestra su compromiso diario por reivindicar la igualdad de género en cada espacio de nuestro accionar social para que las mujeres tengan las oportunidades que les corresponden por derecho, rompiendo así con la discriminación y las relaciones asimétricas de poder sobre las mujeres. Nos comprometemos activamente a reivindicar y reconocer los derechos de las mujeres trabajadoras y promover su participación a nivel comunitario para garantizar que nuestras y nuestros beneficiarios sean conscientes de la importancia de no ser cómplices de la vulneración de derechos de la mujer y de esta manera encaminarnos a ser una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos en el Día Internacional de la Mujer y este es un día para reconocer la importancia de los derechos de las mujeres trabajadoras.
buscando así la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es por eso que el 8 de marzo conmemora a las mujeres que se han encontrado en una constante búsqueda por la igualdad de los derechos laborales. Y por esta razón, como sociedad civil, hemos asignado este día como el día para continuar hablando, luchando y exigiendo el acceso a una vida digna de las mujeres y niñas, y de esta manera buscar equidad e igualdad en el ejercicio de sus derechos. Recordamos al público que pueden hacer sus preguntas. Mis compañeros les irán pasando unas hojitas para que ustedes puedan anotar cualquier inquietud o cualquier duda que ustedes quieran hacer a las ponentes que tenemos el día de hoy. Pueden hacerlo en manera general o si quisieran que alguna de ellas lo haga de manera específica, pueden poner el nombre de a quien quieren que vaya dirigida la pregunta. Recordarles igual, por favor, que este es un espacio, ¿no es cierto?, donde nuestro objetivo es que podamos reflexionar sobre la importancia de los derechos hacia las mujeres y sobre todo también que podamos tener un aprendizaje y una mayor conciencia como sociedad civil de nuestro trabajo y de nuestro interés para luchar contra la desigualdad social. Entonces, sin más, voy a empezar con el primer bloque y les quisiera pedir a nuestras ponentes que desde su accionar, ¿cómo ustedes han percibido que los derechos de las mujeres son ejecutados en nuestro país? Cada una quisiera que lo hable desde la juventud, de la movilidad humana, desde los operadores de justicia, desde la academia y también, sobre todo, desde la sociedad civil. Quien quiera puede alzar la mano y yo le voy asignando el tiempo. Natalia. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias, Liz. Yo les voy a contar un poco mi experiencia dentro de lo que es el ámbito académico en relación a lo que preguntaba Lisbeth. Yo trabajo en la universidad más o menos alrededor de unos 17 años. Empecé siendo docente muy joven y inicialmente lo hacía por horas, ¿no? Actualmente pues trabajo ya a tiempo completo y además ya tengo un recorrido también en este ámbito, ¿no? No ha sido fácil el camino. Cuando yo empecé tenía un niño recién nacido y un hijo de 6 años más o menos, ¿no? En este momento de la vida uno, bueno, cuando es más joven tiene más energía, más fuerza y bueno, estaba dispuesta, digamos, a lo que sea en el trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces tenía que llevar a mi hijo, dejarlo fuera del aula hasta que yo dé clases, o muchas veces dentro, pues arreglarme o contar un poco también con la ayuda de los padres. No era fácil, sin embargo, el trabajar por horas me permitía también poder estar más tiempo con ellos. Cuando yo terminé mi carrera universitaria, que en aquellos años pues eran 5 años de carrera, prácticamente no nos pedían maestrías ni posgrados, sino con el título universitario uno podía trabajar. Esto ha ido cambiando con el tiempo y en el ámbito académico en la actualidad hay mucha exigencia en torno a los títulos, por ejemplo. Entonces, tuve que formarme posteriormente también, hacer un posgrado, una maestría, y eso implicaba obviamente mucho más tiempo fuera de casa. Soy una mujer que estoy divorciada, entonces el cuidado de los hijos pues recaía en este caso, como en la mayoría de casos, sobre mí. Y en este momento pues no habían políticas tampoco en la academia en temas de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente las oportunidades eran, como por ahí se decía, los derechos eran universales para todos, hombres y mujeres, sin contar estas diferencias que pueden haber dentro de cada uno de los géneros, ¿no? Entonces, claro, uno sacrifica muchas veces el tiempo que puede pasar con los hijos, el cuidado, tiene doble jornada laboral y se vuelve realmente muy difícil poder ir ascendiendo también en el ámbito académico. Sin embargo, sí, gracias a que he contado con el apoyo de mujeres también dentro de la academia, he podido ir creciendo hasta haber llegado a donde estoy ahora, que digamos soy una docente agregada, estoy haciendo un doctorado y realmente este es un lugar de privilegio también, ¿no? Entonces, creo que en mi experiencia
no ha sido fácil el camino, estoy cerca de cumplir los 50 años, espero doctorarme antes, pero tal vez también es una cuestión de generaciones, ¿no? Y creo que eso es lo importante, es destacar que a pesar de que los derechos son universales, las personas no somos iguales y tenemos que considerar diferencias o las interseccionalidades que hay en torno al género, a la clase social, a la edad y a muchas otras situaciones, a la etnia incluso, ¿no? Entonces, sí, cada uno tiene un lugar de privilegios y en base a ese lugar de privilegios puede ir avanzando, pero no somos todos iguales. Actualmente, pues la universidad cuenta con una mujer vicerrectora, lo cual me parece que es un gran paso en este ámbito también. Todavía falta mucho por recorrer en torno a brechas, pero creo que ahora ya en base también a lo que ha sido la experiencia de muchas, podemos luchar por estos derechos, ¿no? Luchar por los derechos de todas aquellas mujeres que incluso son invisibilizadas también en este ámbito. Eso nada más para abrir esta conversación. Gracias, Natalia. Jocelyn. En mi adolescencia, en lo que tengo yo conciencia, o sea, desde que yo recuerdo, hemos normalizado mucho el maltrato en las casas. O sea, lo que me cuentan mis compañeras es como que, sí, a mí también me pasa, o sí, a mí también me sucedió alguna vez. Y como que normalizamos eso por el hecho de que pasa a muchas mujeres. También en los colegios las mujeres tienen menos oportunidad. En las relaciones es muy común escuchar relaciones tóxicas. O sea, es muy normal decir, ay, sí, mi pareja ayer jugando me agarró muy duro, pero solo fue jugando. Y esto antes yo no sabía. Antes decía, claro, es un juego, no pasa nada. Pero en el círculo de panas me enseñaron que eso muchas veces llega a ser perjudicial y pasa el nivel de violencia y va aumentando y la pareja cree tener el control de ellas. Y lo he vivido, lo he visto con mis amigas que terminan diciendo, no, ya ayer vi cómo ayer sentí un golpe de él y ya no sentí que era de juego. Pero ella ya se encariñó de él, entonces es como que se quedan atrapadas. Y creo que he tratado yo de hacerles concientizar de lo que me han enseñado aquí en el Círculo de Panas, pero creo que necesitamos más apoyo en ese lado. Gracias. Gracias, Jocelyn. Paola, por favor. Alexandra. Alexandra. Buenas tardes con todos, con todas y con todes también. Antes quisiera transmitirles un saludo de la prefecta de la provincia, la abogada Paola Pavón. Ella no está en este momento, está fuera del país en un viaje oficial de trabajo y por eso he sido delegada. Mi nombre, como ya lo dijo, es Alexandra Jaramillo. Yo soy la directora de los centros Guarmi a nivel de la provincia de Pichincha. Gracias por estos espacios que nos ayudan a difundir primero nuestros sentires que hemos podido escuchar en este momento y también los servicios a los que podemos acceder a través de la política pública que hemos implementado desde la prefectura. No ha sido fácil en cuanto a lo que tú preguntabas, ¿no? Los avances en cuanto a derechos. En estos últimos 30 años creo que sí hemos avanzado como país. Hemos suscrito creo que todas las convenciones. El punto ahí es que no hacemos efectivas esas convenciones. Tenemos una ley de violencia que en letra es una maravilla, pero en la vida real no se aplica. Es una ley que nos debe mucho todavía, nos debe mucho justamente para ir cristalizando esos derechos que hasta cierto punto se ven inalcanzables. Pero seguimos en eso, o sea, seguimos trabajando en construir este mundo, no perfecto, pero sí un mundo mejor
para las generaciones que nos vienen, ¿no? Para las generaciones que vendrán, para nuestras hijas, nuestras nietas. Eso es parte del trabajo que nosotros hacemos día a día. La prefecta de la provincia llega a su cargo luego de 73 años, es la primera mujer que se posesiona como prefecta. Y claro, lo primero que hacemos dentro del plan de trabajo es implementar una dirección de género. Había una prefectura en ese momento, bueno, ha cambiado el nombre, un gobierno autónomo descentralizado. Antes era el Consejo Provincial de Pichincha, ahora es Prefectura de Pichincha, sin embargo, la institución es la misma. No contaba con una dirección de género, son más de 2.500 funcionarios, realmente todos con un concepto bastante machista, y más adelante les voy a contar como anécdota algo que me pasó apenas llegué. Entonces luego de esa dirección nace una ordenanza, y de esa ordenanza nacen los centros Guarmi Pichincha. ¿Qué hacemos en los centros? Trabajamos justamente por eso, por proteger los derechos de las mujeres. Trabajamos en prevención, quisiéramos que no pase, pero cuando ya pasa trabajamos en la protección de los derechos de esas mujeres. Trabajamos con equipos integrales, trabajamos con abogadas, con abogados, con trabajadores sociales, todos ellos con enfoque de género, que justamente trabajan en que esa mujer que ya ha sido víctima de violencia, primero reafirme su decisión de dejar al agresor. Ahí entra también la salud mental, que juega un papel muy importante, y luego en el hecho de que retome su autonomía, de que retome su proyecto de vida. Uno de los impedimentos que como mujeres tenemos es el hecho del factor económico. A veces como mujeres no tenemos para comer, menos aún pensar en que voy a denunciarle, necesito un abogado, necesito un psicólogo, no tenemos. Y ese es uno de los impedimentos que tenemos como mujeres. Y me incluyo porque considero que todas alguna vez en la vida hemos vivido violencia de cualquier tipo, pero alguna vez en la vida hemos vivido violencia. Y si alguien no lo ha hecho, yo me alegro por ella y me alegro muchísimo, pero realmente dudo que exista una mujer que no haya sufrido cualquier tipo de violencia. A veces también minimizamos, ¿no? Minimizamos, como decía Evelyn, es que solo me tocó, es que solo me empujó, y tal vez es parte de nuestra cultura, porque así nos criaron, porque así nos enseñaron desde pequeñitas. ¿Qué nos dijeron? Que el marido es marido y con el marido hasta la muerte. ¿Qué te van a decir si eres una mujer divorciada? ¿O cómo va a crecer ese niño sin un padre? Es mucho mejor que ese niño crezca solo con la madre que con un padre ausente. Finalmente, presente de nombre, pero ausente emocionalmente, ausente económicamente, y sobre todo ese niño testigo de todas esas agresiones. En cuanto a que les decía esta anécdota y como para mostrar el hecho de qué invisibilizadas también estamos, ¿no? O sea, son varias la verdad, pero una de ellas cuando llegué a la prefectura, claro, me acerqué a sacar mi credencial y el señor lo primero que me dijo, a ver, mijita. Entonces empiezas por el mijita, ¿no? Es como, primero ya te minimiza. Mijita, siéntese ahí y ya le llamo. Entonces, claro, cuando te llama y tú le dices, no me diga mi hija, mi nombre es Alexandra, solo dígame Alexandra, compañero, ¿no? Entonces te dice, ya luego te toma la foto y me dice, si tuviera un mejor carácter, hasta le haría escoger la foto, porque pueden escoger la foto aquí, pero con su forma de tratarme, mejor no. Entonces, claro, mi respuesta fue, ponga la que usted quiera, me da igual, es simplemente un carnet de identificación. Dice, bueno, siéntese a esperar. Entonces esperas y te vuelve a llamar. Mija, y ya está su carnet. Entonces son esas cositas que a veces creemos que está bien y no está bien, porque claro, mi respuesta, y les digo que ahora uno se ríe, ¿no? Pero le dije, señor, porque era un señor grande, ¿no? Entonces le dije, señor, usted es tan grandote y no sabe cuáles son sus hijas, porque yo no soy su hija. Y claro, retiré mi carnet y me fui. Entonces, pero son esas cosas que creo que sí tenemos que aprender a poner límites, sí tenemos que empezar, si no lo hicimos de chiquitas, porque como decía, así nos criaron y así nos enseñaron, pero lo podemos hacer ahora, podemos poner ese alto, podemos poner ese granito de arena para que los hombres también
deconstruyan ese pensamiento machista de mi hijita, reinita, bonita, porque tenemos un nombre, tenemos un apellido. Nosotros a los hombres no les decimos, pues, mi hijito, reicito, bonito, no, señor, joven o el nombre. Entonces, creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer, es parte de la lucha que nos queda aún, que es bastante larga lo que tenemos que hacer. Sin embargo, aquí estamos y estamos para eso, para trabajar por defender los derechos de las mujeres. Gracias. Gracias, Alexandra. Anabel, por favor. Hola con todos y con todas. Ahora sí. Bien, yo les voy a compartir mi accionar desde la experiencia de trabajar con mujeres, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana y refugio. Desde la organización a la cual yo pertenezco, que es Hayas, nosotros comprendemos que la población que acompañamos representa uno de los sectores más excluidos y discriminados. Por lo tanto, enfrentan importantes desafíos en el ejercicio de sus derechos, como por ejemplo el acceso al trabajo de una manera digna, lo que no solo perjudica la autonomía económica de las mujeres, sino que además las expone a diversas formas de violencia, como la explotación sexual, e incluso en trabajos en relación de dependencia todavía se ejercen contra ellas acoso sexual y violencia sexual. Lamentablemente, las mujeres, el cuerpo de las mujeres todavía sigue siendo invadido como en tiempos de colonización. De la mano también nosotros podemos identificar importantes trabas en el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, de justicia, de servicios de seguridad, derechos fundamentales para las mujeres para ejercer su autonomía física. Y aquí es súper importante como poner la lupa sobre este tipo de servicios y derechos, porque lamentablemente la regularización migratoria ha hecho que muchas mujeres no puedan acceder a estos servicios que están encaminados para responder a una situación de violencia basada en género, y que además el hecho de no acceder a trabajos en forma digna y en condiciones de explotación precarizan la vida de las mujeres y precarizan la vida de sus familias. Gracias. Hola, muy buenas tardes con todos y con todas. Sobre todo me gustaría saludar a los todos porque me alegra mucho ver que en el público tenemos a muchos chicos, a muchos jóvenes, a muchos hombres que están pendientes también de escucharnos. Creo que es importante que en un día como hoy, un día que se conmemora, como bien decía Elena al inicio, toda una reivindicación histórica, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, también impulsemos y levantemos esta voz que nos va generando y nos va impulsando cada vez más a buscar también una equidad de género, que es sumamente importante también cuando hablamos de un Día Internacional de la Mujer, pero además también de una reivindicación permanente y cotidiana de los derechos humanos que tenemos que vivirlos en nuestra cotidianidad. Nosotros desde FARO, una organización de la sociedad civil que trabaja como un centro de investigación y acción, desde el área específicamente a la que yo estoy vinculada y por la cual agradezco mucho que nos hayan invitado desde el área de educación, nos gustaría compartir con ustedes algunos datos que son de verdad escalofriantes y sobre los cuales deberíamos poner mucho nuestra atención, no solamente como país, sino desde el rol que cada uno y cada una de nosotros ejercemos. Y quiero empezar con un dato que es a nivel internacional, que de verdad asusta mucho por el futuro que nos podría acarrear. Es un dato de la UNESCO que fue levantado hace muy poco tiempo y que habla que en el mundo 129 millones de niñas no van a la escuela. Y este dato se convierte cada vez peor mientras los años van avanzando. Es decir, hay 32 millones de niñas en el mundo que están en la escuela primaria que no asisten a la escuela, en el acceso primario.
Pero este dato se hace cada vez peor cuando pensamos en que 97 millones en edad de asistir a la escuela secundaria no están asistiendo en este momento a tener un acceso a un derecho a la educación. Y si bien es cierto, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, existe un logro muy significativo y muy importante que desde hace muchos años atrás se ha venido empujando, impulsando y que es el derecho al acceso a la educación. Esto es algo que afortunadamente en la mayoría de países ya lo estamos logrando. Es decir, si antes teníamos unos porcentajes importantes de acceso de hombres al acceso a la educación, al acceso a las instituciones educativas, en este momento casi estamos equilibrados. Estamos hablando de que un 52% de hombres en el mundo acceden a las instituciones educativas, acceden a la educación y un 48% está también accediendo. Pero lamentablemente no nos podemos quedar todavía con estos datos, con estas cifras, porque estos porcentajes que son alentadores y que se ven muy buenos, en el largo plazo nos están mostrando que todavía tenemos que hacer más por lo que tiene que ver con la calidad de la educación. Y además también con lo que implica la culminación de esos procesos educativos. Si no pensemos también un poco en personas cercanas que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo en las niñas, los niños, los adolescentes que tenemos cercanos, los casos que tenemos de las mujeres que están culminando su proceso de formación educativa. Algunos de ellos llegan a culminar la primaria, otras mujeres la secundaria, y digamos que hasta ahí logramos llegar, ¿no? Un poco lo que la compañera nos compartía, esta idea, esta ilusión de lograr en el largo plazo mantener un proceso continuo de formación. Se podría ver que estos porcentajes son complejos y que de igual manera son escalofriantes. Quiere decir que, por ejemplo, si yo soy una madre adolescente o una madre que está apenas empezando la adultez, en el largo plazo probablemente, si no tengo un proceso educativo adecuado, tampoco puedo llevar procesos adecuados de formación, de información a mis hijos e hijas. Y esto se recae también en que no podamos generar también la entrega adecuada de mejores procesos de bienestar para nuestros hijos y nuestras hijas. Pensemos lo que sucedió en pandemia, por ejemplo, ¿no? Cuando todos tuvimos que encerrarnos de una manera abrupta. Si bien es cierto, yo creo que no todas las mujeres tenemos el privilegio, el gusto, el bienestar de poder compartir con parejas que comparten la idea y el sentido de un bienestar de familia, ¿no? Sino que lamentablemente el tema de la familia y del cuidado de los hijos y de las hijas en el largo plazo también se ve como una ayuda de los hombres hacia las mujeres, y esto en pandemia se evidenció mucho más. En donde los hombres podían hacer su teletrabajo en el mejor de los casos, y las mujeres teníamos que hacer teletrabajo, quehaceres domésticos, cuidado de niños, niñas, adolescentes, atención a las clases remotas que tenían nuestros hijos e hijas. Es verdad, hay muchos casos en los que afortunadamente hemos sido acompañadas de parejas responsables que asumen el rol adecuado también que cada uno y cada una tiene. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a acordarnos de las anécdotas que nos han contado nuestras propias familias, nuestras amigas, nuestras vecinas, nuestras compañeras de trabajo, vemos que esta realidad se repite cada vez más en los hogares de nuestro país. Y luego, por otro lado, las personas que intentamos estar en otros espacios en los que, por ejemplo, queremos hacer incidencia en la política pública, en mi caso, en la política pública educativa, nos topamos constantemente con que estos son espacios que ya han sido asignados por un tema orgánico y natural asociado hacia los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando pensamos en el tema de trabajar en educación, por ejemplo?
Pensamos en mujeres que pueden dedicarse al cuidado de la primera infancia, a los niños que están entre los 0 y los 5 años. O pensamos quizás en mujeres que pueden ser grandes maestras parvularias o de las edades iniciales, pero si ustedes se fijan y cuando miramos, por ejemplo, en las instituciones educativas, la mayoría de las plantillas docentes están constituidas por mujeres, pero no quiere decir necesariamente que esos son los mejores espacios laborales en los que estamos las mujeres. Si bien es cierto, esos espacios son sumamente importantes, lamentablemente vivimos en un sistema patriarcal que nos enfrenta a entender que estos espacios laborales, aun cuando son de los espacios más importantes en el mundo, los espacios que nos están formando a toda la humanidad son los menos valorados y los menos reconocidos, no solo hablando económicamente, sino también hablando a nivel del reconocimiento específico que existe. Hace poco tiempo yo tuve la oportunidad de ver un meme que me llamó muchísimo la atención, que decía, si tú vas a contratar a un arquitecto para tu casa, sería un poco difícil que le des tus recomendaciones, tus puntos de vista y casi como unos mandatos a un arquitecto. Si tú fueras a dedicarte igual a hacer una solicitud específica en un ámbito legal, sería un poco difícil que tú a un abogado le digas específicamente qué es lo que tiene que hacer, a qué ley tendría que regirse, casi como un dictamen. Sería un poco difícil que lo hagamos. Pero cuando se trata de un tema pedagógico, todos y todas nos creemos en la posibilidad y en la capacidad incluso de exigirles a las propias maestras de nuestros propios hijos que ejecuten y hagan una actividad de manera muy específica y concreta, porque creemos que en el campo de la educación todos podemos tener una opinión, y una opinión que casi se designa como una ley. Y si bien es cierto, es verdad, todos y todas podemos opinar, podemos tener un comentario, podemos tener un aporte específico para estos temas, no quiere decir que la pedagogía sea un campo con el que nosotros podemos hablar o podemos tratarlo casi como si fuera un tema de una sobremesa. Y en ese sentido, más aún cuando hablamos del tema de mujeres, esto se convierte en un tema que lamentablemente nos arroja datos que también son increíbles en el largo plazo. Por ejemplo, hay un dato muy importante que nos plantea cómo en el largo plazo, un estudio reciente que hizo el Banco Mundial, nos habla de que las escasas oportunidades educativas de las niñas y los obstáculos que les impiden completar 12 años de la educación ocasionan a los países pérdidas de productividad e ingresos a lo largo de toda la vida. El Banco Mundial está hablándonos de que existen 15 billones de dólares y 30 billones de dólares que estaríamos perdiendo en el mundo por no tener niñas que están lo suficientemente educadas con procesos y accesos a otros espacios. Es decir, que podamos estar en los espacios de la ciencia, que podamos estar en los espacios de la medicina, en los espacios de la astronomía, en otros espacios y en otros lugares que las niñas también están soñando el día de hoy. Y ojalá que eso no se quede en sueños, sino que todos y todas seamos cómplices en sociedad de que esos sueños se conviertan en realidad. Muchas gracias. Sabemos que los derechos humanos son universales e importantes para convivir en una sociedad igualitaria y respetuosa. Y tomando lo que ustedes acaban de mencionar sobre los derechos o los pocos accesos a derechos de la educación que tienen las mujeres, las niñas y adolescentes, ¿por qué sería importante reconocer los derechos que todas las mujeres tenemos y cómo podemos desde nuestra área, desde su área de accionar, buscar reivindicar a la mujer? De género. Por lo tanto, no todas las mujeres habitamos el mundo de la misma manera, estamos posicionadas de forma diferente y somos oprimidas también de forma diferente por nuestra raza, por nuestra nacionalidad, por nuestra orientación sexual.
Y aquí cabe también como hacer énfasis en que las mujeres podemos tener experiencias comunes, pero nunca jamás son estas iguales. Esto nos lleva a hacer un ejercicio de reconocimiento de las múltiples diferencias que existen entre las mujeres y nos convoca también a poner atención al lugar desde donde nos habla cada una de ellas en el ejercicio de nuestras labores, en nuestros espacios de convivencia incluso. Esto implica tener una memoria histórica de la opresión y de la exclusión como mujeres negras, como mujeres indígenas, como mujeres lesbianas y como mujeres migrantes. Natalia, por favor. Bueno, creo que mencionabas algo importante y es que todavía en nuestra sociedad tenemos muchos estereotipos en relación a cómo son las niñas, cómo son los niños, cómo son las diversidades, etcétera, ¿no? Entonces, creo que debemos partir desde ahí. Incluso en el ámbito educativo, es verdad, cada vez hay más mujeres que estudian, pero ¿qué pasa en el trayecto desde que inician hasta que terminan la educación? ¿Qué carreras son las que escogen las mujeres, por ejemplo, en la universidad? ¿Hacia dónde están enfocadas, ¿no? Yo soy madre de 2 hijos, como les comentaba, y qué gran responsabilidad para los padres es justamente criar a los hijos sin estos estereotipos de género, ¿no? Donde las mujeres incluso puedan escoger carreras tecnológicas, técnicas, científicas, como nos decía también Paola, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es importante considerar también en los espacios educativos, como decían también las compañeras, que no todas las mujeres estamos en igual posición de poder desarrollarnos, ¿no? Entonces, en la universidad hace algunos años hicimos una investigación sobre parentalidad y veíamos que un 10% de mujeres de la universidad son madres y un 10% de estudiantes, más bien dicho, son madres y padres, ¿no? Y de este 10% la mayoría son mujeres y son mujeres que no están en una relación formal con su pareja, sino que prácticamente les ha tocado pues criar a sus hijos solas, ¿no? Y como la universidad hace algún tiempo atrás, recién estamos impulsando políticas justamente para este grupo, pero no tenía políticas, entonces inclusive muchas mujeres ni siquiera lo mencionaban, por temor, por vergüenza, porque no querían sentirse menos o diferentes a sus otros compañeros, ¿no? Entonces, qué importante es eso, mirar estas diferencias, estas diversidades que también hay en cada ámbito, ¿no? Y en el ámbito académico, como les digo, bueno, en el caso de las estudiantes, en el caso de las docentes es igual, ¿no? ¿Cuántas compañeras tienen hijos pequeños? Y muchas veces no hay la corresponsabilidad para lo que es el cuidado, para lo que es la atención de los niños, incluso y de las mismas mujeres, ¿no? A pesar de que la ley sí lo respalda, ¿no? Pero todavía creo que nos falta muchísimo en ese campo. Alexandra. Es importante reconocer e insistir también en los derechos de las mujeres, porque al ser un Estado patriarcal, vivimos de hecho en un Estado patriarcal, los cargos altos están ocupados generalmente por hombres, nos cuesta mucho a las mujeres competir y por varias razones que ya mencionaban también las compañeras, el hecho de que nosotros tenemos la tarea históricamente de reproducir y los hombres de producir, entonces nos cuesta mucho luchar contra esos estigmas. No siempre tenemos el apoyo de parejas, como decía la compañera, de que entiendan nuestras luchas y que entiendan nuestros propósitos también de vida. Entonces, creo que la ayuda y la protección debe estar dirigida justamente a las mujeres, debe estar dirigida a crear casas de acogida, debe estar dirigida a crear centros de atención, centros de protección, debe estar dirigida también a crear líneas de asistencia gratuita. Es decir, hay un cúmulo de acciones que se deben implementar dentro de la política pública. Gracias.
Bueno, yo creo que es importantísimo reivindicar el título que ustedes han puesto a esta convocatoria tan importante, a este conversatorio, y es que yo no soy cómplice de la violencia hacia las mujeres. Pero a veces creo, y por eso quisiera recalcar mucho el título de este conversatorio, que me parece que es importante porque nos interpela además a nosotros no ponernos como sujetos de observación, sino también como sujetos activos de lo que implica esta violencia. A veces, lamentablemente, sí caemos en esta complicidad de que entre mujeres puede suceder y podemos también transgredir y caer también a veces en estos espacios de violencia también hacia personas de nuestro propio género. Y probablemente lo hacemos de una manera también inconsciente. Nosotros en Faro tenemos una propuesta de intervención en instituciones educativas que se llama comunidades de aprendizaje, y luego del COVID, cuando empezamos a hacer unas visitas domiciliarias para identificar, porque uno de los temas importantísimos que estaba sucediendo y que el propio Ministerio de Educación lo puso como una bandera por delante para poder enfrentar lo que estábamos generando y viviendo en ese momento por el tema del COVID, fue cómo no perdemos el contacto con niños, niñas y adolescentes, cómo hacemos que se mantengan vinculados a las instituciones educativas, cómo no los perdemos de vista. Y esto por varias cosas, ¿no? Sobre todo porque los espacios de la escuela, aun cuando suceden millones de cosas que hemos visto y vemos en los medios de comunicación de manera permanente, aún así siguen siendo espacios seguros y espacios que permiten entregar distinto acceso a otros derechos también que están asociados a la educación. Y decía que a veces nosotros mismos podemos caer en este espacio de ser cómplices del tema de la violencia hacia las mujeres, porque en este acercamiento que yo les contaba que hicimos en las visitas domiciliarias, nos sucedió muchísimo que cuando nos acercábamos y preguntábamos a una madre de familia, ¿cuántos hijos tiene usted? Nos decía 5, 6 hijos. ¿Y dónde están sus hijos? Uno de ellos está haciendo clases virtuales y los otros 5 se están dedicando al trabajo en casa o en el campo o en otras actividades. Y cuando indagábamos un poquito más acerca del género, nos dábamos cuenta que cuando una madre tiene que priorizar o tenía que priorizar en ese momento a qué hijo podía darle el acceso al único dispositivo móvil que tenían en casa, lamentablemente lo hacían hacia los niños de preferencia. Lo planteo solamente como un caso puntual, pero es algo que se repite cotidianamente, ¿no? No se repitió solamente en el COVID, es decir, las niñas tuvieron que dedicarse más a la casa, más al cuidado de sus hermanos, más hacia otras actividades paralelas, pero también a veces como cabezas de hogar tenemos también que ir tomando decisiones que son duras, crueles y en algunos casos también podrían sonar un poco perversas, pero son decisiones que también en momentos de definición cotidiana pasan muchísimo también por temas de sobrevivencia. Y a veces ahí es cuando nosotros también caemos en esta complicidad de la violencia hacia nosotras mismas, ¿no? Y que creo que más allá de un tema que puede ser acusatorio, señalador y demás, creo que también tenemos que ser más honestas con nosotras mismas y también ser más amorosas también con nosotras mismas, ¿no? Amorosas de manera individual, pero también amorosas hacia mi otra compañera que también la miro y la vivo cotidianamente, ¿no? Señalaban aquí algunos prejuicios que normalmente la sociedad nos chanta, digamos, ya por ser mujeres, y que es importantísimo romper con ello. La escuela está asociado a otros espacios que tienen que ver también, por ejemplo, con el acceso a la alimentación. Las mujeres tenemos una carga también que es importante. Cuando tenemos acceso, por ejemplo, a temas de salud, apenas nacen nuestros hijos e hijas, a veces también nos vemos
señaladas por el tema de la lactancia, por ejemplo, ¿no? Mujeres que dicen a mujeres, ¿cómo es posible que no convivas o que no priorices el tema de una lactancia materna? ¿O cómo es posible que hayas accedido a una cesárea? O al revés, ¿no? ¿Cómo es posible que pongas un parto natural por sobre algo que te puede dar un poco más de bienestar? Creo que a veces esos señalamientos que hacemos en lo cotidiano son crueles y nos hacen también cómplices y encubridores de esas microviolencias que vivimos cotidianamente. Entonces creo que es un llamado hacia todas, a todos, en poder entender un poco más a la otra persona, en poder observarla en esa cotidianidad y esa integralidad y no solamente en un señalamiento. Muchas gracias por todos sus aportes. Entonces es importante hacer un pequeño resumen de lo que nuestras expositoras nos han comentado hasta el momento y es necesario recordar, ¿no es cierto?, lo que nos han ido diciendo y es cómo la violencia se ha ido normalizando en varios aspectos y varias escalas, lo cual ha generado que muchas veces el Estado, pero también la comunidad, vaya perpetuando algunos pensamientos hegemónicos y machistas que refuerzan la violencia hacia la mujer. Entonces, desde nuestro accionar como comunidad es importante, como ustedes iban diciendo, que vayamos deconstruyendo este tipo de pensamientos, de estereotipos y reconociendo también la interseccionalidad, la edad, el sexo, el género, el nivel de educación, la etnia, como factores que influyen en la exclusión social y la discriminación, no solo hacia las mujeres, sino también a las niñas y adolescentes, para poder hacer frente a una sociedad basada por privilegios y por una manera de discriminar y de una desigualdad. Es importante también lo que nos comentaban, ¿no es cierto?, las compañeras en torno a los derechos y sobre todo como la importancia de que vayamos reivindicando los derechos de las mujeres para dar valor a cada una de las mujeres que está presentes aquí el día de hoy y a las mujeres también de nuestra comunidad para poder garantizar y exigir una atención integral hacia la mujer en términos de salud, salud mental y educación. Por eso es importante también que nos puedan comunicar desde la comunidad cuáles serían los modos en los que podemos contribuir a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ustedes ya han mencionado un poco la importancia de evitar algunos pensamientos, algunos estereotipos, prejuicios y también nos han recalcado un poco la sororidad, pero ¿cuáles creen ustedes que serían las formas en las que podemos contribuir desde cada uno de nuestros roles? Jocelyn. Bueno, desde el Círculo de Panas al cual yo pertenezco, hemos hablado, o sea, la verdad es que he aprendido más aquí que en el colegio sobre lo que es más importante, que son mis derechos, que lo que es el feminismo, perdón, género, derechos. La verdad es que se me hace más entretenido venir acá que ir al colegio, porque aprendo de cosas que en verdad me importan. Hubiese deseado aprender esto cuando, no sé, tenía 12, 13 años, porque bueno, mi mamá falleció a los 8 años. Entonces, el acoso que yo recibía a esa edad tan pequeñita, no sabía si yo era la del problema o qué. Pero ahora que crecí, que el Círculo de Panas me ayudó, que en verdad ayudó bastante porque entendí que tengo derechos, igual que todos, que merezco salir a la calle sin que me estén gritando cosas, que merezco poder dormir en paz sin tener que tener miedo de que alguien venga, o cosas así, o sea, cosas que si ustedes preguntan a un hombre, no les pasa. Y a pesar de que tenemos derechos que deberían hacerse notar, no hay, o sea, no se cumple. También en el Círculo de Panas es muy satisfactorio saber que hay un lugar donde yo me puedo liberar,
que yo puedo aprender y saber que no estoy sola, porque así como a mí me acosan, hay miles de mujeres con las cuales también luchamos para poder salir de eso, salir, que nos escuchen y el grupo, sí, es un gran apoyo. Realizamos una pizarra que demuestra la igualdad que está aquí afuera, una pizarra que nos demuestra que a pesar de que somos diversos, a pesar de que cada uno es diferente, todos somos iguales, iguales en derechos, iguales en tener la misma paz. Entonces, saber que hay un grupo, por lo menos, un grupo que me apoya, un grupo que a pesar de ser mujer, o ni siquiera ven eso, porque somos iguales. Gracias. Anabel. Bien, desde Hayas nosotros trabajamos mucho en la integración local de las personas en movilidad humana y refugio. En ese sentido, la intervención comunitaria es crucial para nosotros y forma un eje primordial de nuestras intervenciones. En este espacio, nosotros alentamos la participación de las mujeres en el proceso de empoderamiento de sus comunidades, apostando por la construcción de espacios seguros que se gestan desde el derecho de las mujeres a la participación política y a la toma de decisiones en pro de sus comunidades, para que estos sean espacios seguros para todos y todas. Los trabajos y las intervenciones en género, y tomando un poco de lo que decían las compañeras en preguntas anteriores, se basan en dos tiempos, es importante entenderlos en dos tiempos. El primero, que compone este cuestionamiento de lo establecido, es preguntar, esta autocrítica que podemos hacer de lo que se ha establecido y de lo que no hemos decidido además, sino de lo que se nos ha impuesto en nuestra crianza, en nuestra socialización. Y en un segundo tiempo donde más bien vamos a la acción, es el género en acción, y aquí viene la parte de la deconstrucción. Y la deconstrucción significa como desbaratar esa estructura, pero no con el fin de volver a reconstruir la original, sino al contrario, de alterar esa jerarquía. ¿Sí? Y ese es el proceso más complejo de cuando nosotros trabajamos en género y cuando además trabajamos en comunidades, que vemos que la violencia está tan arraigada, ¿sí? Que todavía seguimos repitiendo modelos de crianza que se han perpetuado desde la violencia, el castigo físico, en nombre del amor, ¿no? En nombre de que es lo mejor para nosotros, que si nos pegan es por tu bien. Entonces, así es como nosotros vamos naturalizando que la violencia es una expresión de amor, que el control es una expresión de amor. Entonces, vamos socializándonos de esta manera y también de forma diferente, donde damos limitantes a las niñas y a los niños y potenciamos más bien otras cosas, otras actividades para los niños y las niñas. Y aquí es como la propuesta de hacer de las comunidades de espacios seguros, y la comunidad está compuesta también por espacios recreativos que son formativos, que la educación es un espacio importante y debería ser un espacio seguro, pero lamentablemente vemos que no lo es. Pero las comunidades también tienen otros espacios de recreación. Y aquí me gustaría como compartirles también una experiencia desde la parte deportiva. Yo soy psicóloga deportiva y he hecho investigación con deportistas en su proceso de formación hasta el alto rendimiento, y vemos cómo las mujeres, las niñas tienen dificultades para socializar y entrar al deporte, porque no tienen la competencia motriz adecuada, porque todavía juegan con las muñecas dentro de casa, no tienen acceso al balón, su vestimenta, su calzado no les permite moverse, y eso hace que su autonomía física quede de lado. O sea, hay importantes dificultades desde la motricidad de esas niñas que además nos pone en riesgo, porque el no tener una competencia motriz adecuada hace que no podamos responder a una situación de riesgo en nuestras vidas. Y así
muchas trabas que tienen las deportistas hasta llegar al alto rendimiento y por eso creo que es muy importante trabajar en la comunidad y desde la comunidad. Bueno, nosotros trabajamos desde varios ámbitos justamente en estos temas, ¿no? Por ejemplo, trabajamos en educar a niños, trabajamos en capacitaciones constantes en escuelas y colegios, en sensibilización de violencia. Trabajamos también con la empresa pública y la empresa privada en capacitación también. En el año anterior capacitamos alrededor de 2,000 personas en lo que es empresa privada. Trabajamos también con promotoras de derechos. Nosotros tenemos al momento 250 mujeres promotoras de derechos, que son mujeres que no reciben un sueldo, son mujeres de los barrios. Lo que ellas hacen es capacitarse con nosotras y luego ellas hacen un trabajo de prevención de violencia, y cuando detectan que hay violencia, ellas lo que hacen es reportan a la línea 166. Nosotros tenemos una línea gratuita que es la 166, pueden llamar las 24 horas, los 365 días del año, no necesariamente tiene que ser la víctima, puede llamar cualquier persona que que haya visto o que esté siendo testigo de que están ocurriendo hechos de violencia. Entonces, estas promotoras trabajan desde sus casas, trabajan desde sus localidades. En este momento estamos formando a la tercera promoción de promotoras. Ellas se forman alrededor de 45 días, reciben varios cursos, varias charlas, justamente aprenden también a hacer un primer auxilio psicológico, a hacer una contención, aprenden también desde qué es violencia, porque son gente de los barrios y, como decía en un inicio, no reciben un sueldo, lo hacen porque creen que podemos trabajar, creen que juntas somos más fuertes, creen que podemos luchar en contra de la violencia. Tenemos también un trabajo que lo hacemos en grupos los jueves y los viernes, lo hacemos con mujeres que ya han pasado los procesos dentro de cualquiera de los centros Guarmi, que se llama, el grupo de apoyo se llama Apoyo entre Guarmis. Estos talleres los dictan las psicólogas de los centros los días jueves en la Plaza República y los viernes los damos en Solanda. Son mujeres que ya han sido dadas de alta desde el área de psicología, es decir, lo que no queremos es revictimizarlas, sino más bien que ellas sean el testimonio de que lo pueden lograr, de que se puede reconstruir su proyecto de vida, de que pueden volver a ser independientes y de que no necesitan un hombre agresor a su lado para salir adelante. Y no con esto estoy diciendo que los hombres son malos, los hombres son maravillosos, son nuestros compañeros de vida. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es enseñarles, más bien ayudarles, cuando ya identificaron que hay violencia, ayudarles a salir de ese círculo de violencia. Ese es el trabajo que venimos haciendo justamente desde los centros Guarmi Pichincha. Bueno, un poco para complementar lo que han dicho las compañeras, creo que es importante, como decía Anabel, de construirnos primero, ¿no? Y poder integrar estos aspectos femeninos y masculinos en nosotros, no como aspectos opuestos, ¿no? Sino todos tenemos, digamos, sí, una feminidad, una masculinidad que no corresponde exclusivamente la feminidad de las mujeres, la masculinidad a los hombres, ¿no? Entonces, no contraponerlos. Por otro lado, creo que también es importante que las políticas públicas y las políticas institucionales tengan un enfoque diferenciado en cuanto, por ejemplo, a las oportunidades para las mujeres, ¿no? Todavía vivimos en un mundo, yo digo, que tiene privilegios masculinos. Entonces, sería importante considerar más bien dentro de estos grupos las diferencias entre las mujeres y brindarles justamente políticas para cada una de las vulnerabilidades que pueden haber, ¿no? Y las diferencias que pueden haber entre estas mujeres. Eso implica mucho más trabajo, obviamente, para las instituciones, pero creo que sería una medida mucho más justa y reivindicadora de derechos también. Eso sería mi aporte.
Bueno, yo creo que cuando nos dicen, ya analizamos, ya vimos el contexto y todo, y ahora esto, ¿cómo lo hacemos carne, no? O sea, ¿con qué lo comemos? ¿Con qué lo digerimos para que seamos corresponsables y no solamente observadores? Y yo me llevo un poco de este conversatorio una gratitud con Jocelyn por esas lindas palabras que ha manifestado, porque creo que ese es el reto y eso es vivir lo cotidiano. Es decir, nosotros como una organización que está trabajando en educación, creo que tenemos el reto de cómo hacemos que más Jocelyn se sientan motivadas por completar su espacio educativo formal, porque creo que los espacios que ha mencionado del Círculo de Panas y otros que pudieran existir en otras organizaciones, vamos haciendo un trabajo que es importantísimo, pero que es un trabajo que debería ser un derecho de todas. Y cuando hablamos de derecho de todas, hablamos de que es una obligación del Estado, ofrecernos espacios gratuitos y de calidad en donde podamos poner sobre la mesa nuestras inquietudes, nuestras dudas y también nuestras propuestas. Así que de mi lado creo que me llevo ese gran reto de cómo podemos seguir aportando al sistema educativo nacional para poder hacerlo más atractivo para los y sobre todo las estudiantes, porque creo que cuando las mujeres estamos muy entusiasmadas e ilusionadas con el aprendizaje cotidiano, nos permite también ver un presente y un futuro que es mucho más alentador, que nos permite soñar con otro tipo de carreras, que nos permite pensar en que el día de mañana podemos ser las futuras programadoras de los futuros accesos y futuras invenciones que pueda generar este mundo, que podamos estar dirigiendo espacios de mecatrónica, que podamos estar trabajando en espacios en los que usualmente no estamos. Y por otro lado, creo que también tenemos una deficiencia a nivel mundial, pero también a nivel de nuestro país sobre todo, y que es una deficiencia de datos, de cifras, de saber qué es lo que tenemos que enfrentar. Cuando yo al inicio les leía estos datos a nivel internacional, todavía seguimos hablando de datos a nivel internacional. El Ecuador ni siquiera está incluido en el levantamiento, por ejemplo, de cifras de qué es lo que está pasando en la educación de manera más específica. Recién ahora estamos entrando en las pruebas internacionales como prueba PISA, como los análisis que hace el ERCE, el YESE, y que son parámetros que nos dan medidas sumamente interesantes para que el país pueda tomar decisiones, ¿no? Que si bien es cierto, es una labor, es un interés, es una preocupación que podemos tener en lo cotidiano, pero también es sumamente importante que esa cotidianidad se convierta cada vez más en espacios de exigibilidad también a los estados de los que somos parte. Así que yo me llevo esas dos cosas como resumen, el compromiso de poder generar espacios más atractivos para jóvenes como Jocelyn que se sientan apasionadas a futuro por tener una mejor educación de calidad, y también porque levantemos cifras y datos que hablen más también de las mujeres y de qué nos está pasando en distintos espacios. Bueno, ahora abriremos un espacio de preguntas que nuestro público nos ha hecho y la primera pregunta que tenemos es para Anabel y nos preguntan, las mujeres que están en una situación de movilidad humana desde su institución, Hayas, ¿cómo se puede hablar de derechos y cómo se puede garantizar la ejecución de los derechos si es que estas mujeres muchas veces están en constante movimiento? Gracias por la pregunta. Nosotros desde Hayas identificamos, prevenimos y respondemos a la violencia basada en género. En ese sentido, nosotros tenemos un área de atención a estas personas que viven este tipo de violencia y gestionamos y ponemos en contacto con los servicios de la comunidad, a los cuales ellas tienen derecho al acceso, independientemente de si están o no regularizadas en el país, porque este es un derecho humano, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la vivienda, son derechos humanos, por lo tanto, rebasan nuestras fronteras.
El problema aquí es que muchas veces desde el Estado los funcionarios desconocen esto y vulneran los derechos de las mujeres en estos servicios que son tan imprescindibles, no solo para ellas, sino para sus hijos, para sus familias. Entonces, ¿cómo podemos acompañar? Informándoles que ese es su derecho y que si es vulnerada también hoy hay otras instancias, tenemos la Defensoría Pública, tenemos a WARMI, donde también nos acompañan mucho en nuestra labor. Nosotros participamos en redes y estas redes nos permiten conectar con instituciones del Estado, organismos internacionales que nos brindan la apertura para responder a las necesidades que presentan estas mujeres en su día a día. Sí, están en constante movilidad, pero los derechos nos acompañan a donde vayamos. Esta pregunta es para Alexandra y nos dicen, cuando una mujer es violentada, ¿a qué entidades o instituciones gubernamentales puede asistir y cómo se puede evitar que los procesos judiciales frente a la violencia de género no se dilaten? Bueno, se puede acudir justamente a WARMI Pichincha, ¿no? Nosotros no somos un ente judicial, pero sí podemos acompañar en el proceso. Tenemos abogadas que les asignamos en ese momento, son totalmente gratuitas, las abogadas no tienen costo, es decir, empiezan en el día 1, desde poniendo la denuncia hasta que obtengan una sentencia. Eso es parte del acompañamiento. De igual forma tenemos las psicólogas también trabajan en la salud mental, no tenemos un límite de sesiones, pueden ser 5, 10, 20, tengo un caso que es el que más sesiones ha tenido, lleva 28 sesiones hasta hoy, porque sí, esa es la dinámica de la violencia, ya fue dada de alta, sin embargo decide regresar con el agresor, nuevamente se produce los actos violentos y regresan a WARMI, es decir, nosotros no estamos para juzgar, no estamos para criticar ni hacer el típico comentario, ¿no? Que casi siempre tú ves y escuchas también que te dicen, pero ¿por qué no le dejó antes? Pero si siempre le pegaba, porque no es fácil, porque finalmente hay un vínculo emocional que se generó por 10, por 5, por 15 años, de ese vínculo nacieron hijos, entonces no es fácil romper ese círculo, no es fácil si no tienes la ayuda oportuna, si no tienes la ayuda necesaria, entonces esa es la ayuda que les damos desde WARMI y desde el área de trabajo social, lo que hacemos es el tema de el entorno social, la visita familiar, si necesitamos apoyo en temas escolares, también trabajamos con el Ministerio de Educación y con los distritos de educación, a veces la usuaria o víctima o como le queramos llamar o sobreviviente, tiene que salir cuando el agresor no sale y tiene que trasladarse, si vivía en Calderón, digamos que su red de apoyo familiar está acá en Chillogallo, entonces ese niño ya no puede estar en una escuela en Calderón, inmediatamente trabajamos con las redes de apoyo y lo que hacemos es facilitar la vida de esa mujer que en ese momento mismo no está siendo fácil, pero sí le ayudamos para que sus dolores sean menores, trasladando al niño junto a su nueva vivienda, o si no tiene una red de apoyo familiar, trabajamos en convenio también con casas de acogida. En las casas de acogida pueden permanecer, hay restricción de tiempos, ¿no? Pero lo que hacemos es justamente trabajar con casas que tienen una permanencia mayor, mientras buscamos primero un tema de autonomía, ¿no? Ayudarle a que aprenda un oficio o si ya sabe hacerlo, reforzar en ese oficio para que si en la casa de acogida le van a tener 6 meses, luego de esos 6 meses ella pueda tener su autonomía económica. Gracias. Natalia, nos preguntan, ¿por qué aún en pleno siglo XXI aún existe discriminación en el ámbito laboral? Si es que, bien es cierto, las mujeres también podemos ejercer cualquier tipo de rol. Bueno, es un tema complejo porque en realidad podemos, pero no podemos, porque como les comentaba, las mujeres tenemos muchas veces que encargarnos de actividades que no se encargan los hombres,
¿no? Muchas veces, en la mayoría de veces, ¿no? El cuidado de los hijos, el cuidado de los padres, el cuidado incluso a veces de las mascotas, ¿no? Y eso implica una doble jornada laboral, porque nosotros trabajamos en la institución y trabajamos en la casa también, ¿no? Entonces, estamos agotadas. Y obviamente, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos crecer, pero hay estas limitaciones también, ¿no? Entonces, debe haber una corresponsabilidad en estas instituciones. Mujeres que son recientemente madres tienen un tiempo, ¿no?, el que da la ley, pero después los niños igual necesitan de sus madres. Entonces, ¿cómo podemos ser corresponsales? Hay espacios, hay apoyo en cuanto a horarios, en cuanto a carga laboral. ¿Qué oportunidades hay para que las mujeres puedan estudiar o perfeccionarse en sus áreas, ¿no? Ahora vemos que en el país pues ya hay mucha mayor oferta de maestrías, muy pocas de doctorados, pero aún así es difícil para las mujeres acceder a eso, porque implica un costo, implica tiempo, tengo que arreglarme para justamente dejar a mis hijos en algún lugar. Entonces son estas cuestiones que van dificultando que a pesar de que están ahí las oportunidades no las podamos alcanzar. Entonces sí creo que debemos concientizarnos, ¿no? Concientizarnos más como sociedad para lograr esta corresponsabilidad. También un poco complementando lo que decía Natalia, me parece que otra de los problemas y las dificultades que tenemos es que no les brindamos referentes a las niñas y a las adolescentes. No les ayudamos a soñar que pueden llegar no solo a ser astrólogas, sino presidentas, quizás arquitectas, ingenieras, científicas. Y es porque, como lo denunciaba Jocelyn hace un momento, el gran ausente en escuela, en los libros escolares, es la mujer. Siempre se habla, la historia está contada en clave masculina. ¿Sí? Nos hablan siempre de la mujer como añadida o pegada al hombre, como madres, como esposas, como cuidadoras, pero no nos hablan como mujeres lideresas. Y yo creo que esa es una deuda pendiente que todos y todas tenemos, ofrecerles referentes a las niñas y a las adolescentes. Paola, esta pregunta es para ti y desde tu experticia, ¿de qué forma se puede trabajar la violencia con niños, niñas y adolescentes con discapacidad? Bueno, no soy una experta en el tema de discapacidades, sin embargo, me parece que algo que es sumamente importante, y lo hablo además también como madre de una niña con discapacidad, me parece que es sumamente importante también el vínculo que nosotros ejercemos directamente con las distintas poblaciones. Es decir, creo que en algunos casos este tema del señalamiento que existe también no solo hacia las niñas, sino niñas y niños, es un señalamiento que a veces se convierte en un poco cruel, y me parece que los espacios de inclusión de los que podemos ser cada uno y cada una de nosotras cómplices de manera cotidiana son sumamente importantes. Y eso implica no necesariamente siempre estar de acuerdo con lo que el otro opina. Y creo que eso es algo que no tiene que asustarnos, ¿no? Ni tiene que ponernos como en el polo opuesto, sino más bien al contrario. Creo que tenemos que motivar de manera permanente este sentimiento y este sentido de la diferencia. Y la diferencia implica no solamente que yo me pongo en un rol de decir soy buena gente, entonces soy tolerante con el otro que es distinto, ¿no? Sino que implica también una situación de decir, perfecto, no estamos de acuerdo, pero a pesar de no estar de acuerdo, yo respeto y valoro tus derechos y los fomento y los valoro igual que los míos, pero además también soy capaz de dialogar, de poder escuchar, aprender y entender también por qué esa diferencia no nos separa más, sino que nos permite dialogar más. Y creo que es súper lindo el poder entender que esas diferencias también están en las discapacidades. Yo creo que a veces
sobre todo en el ámbito educativo, al tema de las discapacidades es algo que todavía lamentablemente le tenemos mucho miedo. Y como a veces también creo y lo vivo, creo que los temores y a los miedos no los vence, sino es enfrentándolos, ¿no? Y en ese sentido creo que a veces las instituciones educativas, por ejemplo, no están preparadas para trabajar con niños, niñas y adolescentes con discapacidades. ¿Y qué es lo que eso implica, ¿no? En el mejor de los casos, por ejemplo, cuando eres parte de una institución educativa particular, en el mejor de los casos te derivan hacia otro especialista que te ayude y complemente el servicio que te puede ofrecer un departamento de consejería estudiantil de una institución educativa privada. Pero cuando hablamos de instituciones educativas fiscales, lamentablemente creo que ese es un derecho al que no necesariamente tienen acceso muchos niños, niñas y adolescentes en este país. Nosotros hace un año más o menos hicimos un proceso de colaboración con la Fundación Tierra Nueva justamente porque en este trabajo directo que tenemos, no específicamente con niños, niñas, adolescentes con discapacidad, sino con otro tipo de inclusiones que pueden estar asociadas o no a la discapacidad, nos enfrentábamos con muchísimos temas. Creo que la pandemia nos puso un espejo enorme al frente, que es un tema al que todos hacíamos como se dice criollamente, el barrido cuando te visita la suegra, ¿no? Que levantas la alfombra, metes la basura y vuelves a poner la alfombra otra vez encima, pero la basura sigue estando ahí, ¿no? Y creo que es importante de una buena vez levantar las alfombras, hacer un barrido profundo y sacar todos estos conflictos y estos problemas socioemocionales que normalmente no nos permiten encontrarnos ni siquiera con nosotras mismas. Entonces creo que en ese sentido el desafío para una educación inclusiva de calidad y sobre todo asociado a las discapacidades que mencionaban, tiene que ver mucho con la inclusión y con cómo nos enfrentamos hacia la otra persona en el día a día. Y Jocelyn, esta pregunta es para ti y dice, ¿tú qué le dirías a otra joven en este proceso para que luche por sus derechos? Sinceramente, creo que la ayudaría buscando un centro, un círculo de panes, la verdad, porque me ha ayudado muchísimo, como ya lo he dicho, y también apoyo psicológico. El apoyo que me dio mi psicóloga, igual aquí en Ubuntu, fue muy satisfactorio, muy satisfactorio, la verdad. Y lo que podría hacer por alguna amiga, porque siento que todas las mujeres podemos llegar a ser amigas. O alguna mujer es que no se rinda, que donde sea, incluso yo podría ayudarla trayéndola aquí al Círculo de Panes, porque a pesar de estar en mi colegio, no hay mucha información sobre esto. O sea, no hay mucha información sobre que está mal que la mamá, que el papá le pegue. Y o sea, yo siento que debería haber más información sobre lo que es el feminismo en mi colegio, porque ha sido satanizado básicamente, porque claro, las mujeres se creen superior a los hombres, quieren gobernar el mundo y no es así, simplemente queremos buscar igualdad, queremos buscar paz y entonces eso, supongo que la llevaría a psicología y ya, pero lo que sí pidiera sería más información porque, bueno, como dijo acá, Alexandra, no sabía que había cómo poder llamar y decir que hay violencia. Y tengo amigas que sufren violencia con la mamá y aunque ellas ya están cansadas, no saben cómo hacerlo. No saben cómo decirle a la mamá que no está bien. Aunque ellas son conscientes, la mamá no.
esos vínculos, y a veces también sí, es como que me desespero porque es triste ver que no puedo ayudar a todo el mundo, pero sé que viniendo acá, viniendo al Círculo de Panas, informándome, llevando esta información a mis compañeras, llevando esa información al resto del mundo que yo tengo en contacto, voy a poder lograr hacer algo. Y creo que con un granito de arena se empieza todo. Entonces, eso, y sí, les pido, porque aún soy adolescente, pero les pido que por favor den más información en los colegios, porque lo necesitamos, lo necesita cada mujer de las que he conocido, y eso. Y muchas gracias. Bueno, les agradecemos a cada una de ustedes por sus aportes. Ha sido una información sumamente valiosa que nos permite llevarnos a un cuestionamiento personal sobre los discursos que justifican la violencia hacia las mujeres, que justifican los roles de género tradicionales y que perpetúan la desigualdad social. Y sobre todo también nos llevamos el día de hoy lo importante que es crear espacios y redes de apoyo comunitario que nos permitan poder sentirnos más juntas, juntos, y hacer frente a la violencia. Y les agradecemos también a todos ustedes por estar aquí presentes el día de hoy y ser parte de este conversatorio, pero sobre todo sumarse y unirse a nuestra campaña como Fundación Tierra Nueva de no ser cómplices de la vulneración de derechos de las mujeres. Y para finalizar el conversatorio del día de hoy, la directora del Sistema de Protección Social y Educación, Elena León, va a hacer la entrega de los certificados de participación a las ponentes del día de hoy. Bueno, lo voy a hacer con ayuda en realidad de la directora la directora ejecutiva de Fundación Tierra Nueva, Marcela Cruz. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso para que en este calor, ¿no es cierto?, se anime. Sí, Marcela, si nos ayudas leyendo lo que dice el diploma que les vamos a entregar y que estamos muy agradecidas, y también un regalito que nos ha brindado Plan Internacional esta tarde a través de su proyecto, y les voy a leer después de que Marcela, el proyecto que estamos desarrollando con ellas. Hacen un apoyo en el Círculo de Panas, que lo tenemos ya hace 7 o 6 años acá, y también con las promotoras de salud y algunas lideresas barriales que también ahí están, alzan la mano, ¿no es cierto? Ahí están las promotoras, eso, muy bien, fuertes los aplausos, eso, están contentas, ¿no es cierto? Las promotoras de salud fue una idea del padre Carolo, imagínense. Entonces él ya hace mucho tiempo atrás trabajó ya en esta propuesta, y les queremos contar qué estamos haciendo. Estamos haciendo junto a Plan Internacional la participación en la capacitación para mecanismos de protección comunitaria, que es una iniciativa que está realizando Plan Internacional con un grupo de personas que está conformada por Fundación Tierra Nueva y lideresas comunitarias de los barrios aledaños acá en el sur de Quito. ¿Cuál es el principal objetivo? Es formar en temas de protección y prevención de violencia basadas en género, violencia a niños y niñas y adolescentes, y conocer sobre las rutas de intervención. Ellos y ellas aprenden a identificar situaciones que exigen protección inmediata, aprenden a prevenir la aparición de dichas situaciones y actúan de manera efectiva y consecutiva para evitar tales situaciones. La figura de los mecanismos de protección comunitaria son fundamentales para contribuir en el cambio de condiciones de vida de la niñez, de las juventudes y mujeres de la comunidad. El propósito es que se apropien de recursos y procedimientos para fortalecer su rol como defensoras comunitarias con enfoque de derechos y de género. Entonces, Marcela, si nos ayudas leyendo lo que vamos a entregar este diploma a cada una de las participantes. Bueno, Fundación Tierra Nueva, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, confiere el presente reconocimiento por su destacada participación en el conversatorio Desde mi rol, no soy cómplice de la vulneración de los derechos de las mujeres. Quito, 8 de marzo del 2023. Entonces, le entregamos esto a Anabel Orbe. Muchas gracias, Anabel, por habernos acompañado. Natalia Quirós,
Muchas gracias, Natalia. Paola Jacome. Gracias, Paola, por tu aporte. Jocelyn Gutiérrez. Gracias, Jocelyn, por ser parte del Círculo de Panas y para que sigas trabajando en el aporte que hace Fundación Tierra Nueva, sobre todo con los jóvenes. Hoy día yo creo que, perdone que me hago un paréntesis aquí, pero creo que Jocelyn representa a tantos adolescentes que viven estas mismas situaciones, con pares, con compañeros, con panas, que viven la violencia. Y hoy día, lamentablemente, la violencia entre los jóvenes es bastante alta. Y como decía Paola, no hay muchos números que también nos ayuden a trabajar en esta área. Entonces, para que también sigamos trabajando con las juventudes, que es una de las áreas que están más débiles dentro de todo el trabajo que hacemos como organizaciones, porque trabajamos con las mujeres, con las personas con discapacidades, con los adultos mayores, pero a veces los jóvenes están ahí como en un limbo, y entonces creo que también es un desafío hoy día trabajar esta área con los adolescentes, con hombres y con mujeres, porque es donde se reproduce mucha violencia. Así que gracias, Alessandra, por acompañarnos y para que sigas con tu motivación y tu inspiración trabajando. Y para Alexandra también. Bien, y también queremos darle un diploma a Lisbeth Toro, quien hoy día nos ha hecho la facilitación y moderación de este encuentro. Muchas gracias, Lisbeth, por todo tu trabajo que has venido haciendo en Fundación Tierra Nueva en todos los temas de género. Muchas gracias. Muy bien, y Lisbeth nos ha ayudado en todos los conversatorios, sobre todo que es una propuesta que se desarrolló desde el tiempo de la pandemia y ahora lo hacemos cada 2 meses. Así que les invitamos también a todos ustedes a participar de todos los espacios que tiene el Centro de Apoyo Psicosocial Ubuntu, espacio para padres y madres de familia, espacios para jóvenes, espacios para mujeres sobrevivientes de violencia y espacios también para hombres. Así que una vez al mes tenemos el espacio de masculinidades para los hombres, así que también que se motiven. Así que les vamos a pedir que se den un fuerte aplauso por todo este tiempo, ¿sí? Les queremos agradecer por su participación y también a todas las personas que están viendo este evento. Esperamos que aporte mucho, sobre todo para la cotidianidad. Muchísimas gracias y terminamos el evento.